¿Por qué el cuerpo en oportunidades pierde la capacidad de detener el crecimiento de ciertos tumores? Hoy está con nosotros la médico oncólogo, la doctora Alicia Van der Laat, para explicarnos qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Recuerde también que nuestro Facebook está activo para que usted haga las consultas. Doctora, muy buenos días y por favor explíquenos por qué el cuerpo humano pierde esa capacidad de detener el crecimiento de tumores. Sí, muchas gracias, Rafael. Bueno, definitivamente los tumores son un conjunto de células malignas que crecen por diferentes motivos en el cuerpo del ser humano y lastimosamente no tenemos un sistema de control perfecto. Nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema inmunológico, o para decirlo de una manera sencilla, el sistema de las defensas del paciente. Y ese sistema está programado para defendernos de cosas que no son propias de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como el típico caso son las infecciones. Pero los tumores o el cáncer son, digamos, extraños en nuestro cuerpo que el sistema inmune debería normalmente reconocer y destruir. Entonces, ¿cómo es esa relación entre, o cómo se comunica el cáncer con el sistema inmunológico? Esa palabra comunicación entre cáncer y sistema inmune es algo muy importante de entender. Hace un tiempo pensábamos que el cáncer era como un ser aislado en el paciente, ¿verdad? Y hoy en día sabemos que el cáncer es muy astuto y logra relacionarse con el sistema de las defensas para convencerlo de que lo deje crecer. Hacen como una relación buena entre ellos y le dice, déjame crecer aquí en este cuerpo, ¿verdad? Pongamos un órgano, qué sé yo, el estómago del paciente, déjame crecer aquí y no me destruyas. Y se genera una relación, digamos, en la cual conviven el tumor y las células de las defensas que normalmente deberían atacarlo, conviven y permiten que el tumor crezca. Doctora, ¿por qué si tenemos un sistema de defensa, verdad? Sí. Que uno creería que está ahí luchando por nosotros, aún así, en algunos momentos este tumor tiene la oportunidad de crecer pese a que tenemos esa barrera que técnicamente no lo debería de permitir? Así es. Resulta que los tumores son muy astutos y son, primero, dinámicos, tienen la capacidad de, conforme uno da un tratamiento, pueden cambiar su forma, digamos, de crecer, y tienen una serie de vías de crecimiento que hacen que se defiendan del sistema inmune. Ellos logran comunicarse y de alguna manera engañan al sistema inmunológico y le hacen estar como en un estado de sueño, como que se apague el sistema inmune. ¿Cómo se lo burlan el sistema inmune? ¿Cómo lo evaden? ¿Cómo hacen para salir y ganarle? Básicamente porque se comunican y lo inhiben. Tienen unas moléculas, digamos, yo le digo a los pacientes que el sistema de las defensas tiene como unas boquitas que cuando se comunican esas boquitas con alguna molécula del tumor, logran evadirlo, logran como provocarle que el sistema de las defensas entre como en un estado adormilado. Entonces no lo ataca, ¿verdad? ¿Qué hace la inmunoterapia en casos de cáncer, doctora? Sí. Entonces es muy importante entender estos conceptos que acabamos de hablar para hablar de inmunoterapia. Entonces la inmunoterapia es un tratamiento que ha venido a revolucionar, ¿verdad?, el tratamiento del cáncer en general, porque básicamente lo que hace es tratar de activar el sistema de las defensas o el sistema inmune del paciente para que esas mismas defensas luchen contra el tumor. Entonces, recuerda que la quimioterapia tradicional en cáncer lo que hace es tratar de destruir directamente las células del tumor, pero la inmunoterapia lo que hace es tratar como de estimular o activar al sistema inmune que está adormilado por el tumor y decirle despiértese y vaya a atacar a este tumor o a este cáncer. ¿En qué etapa, doctora? Porque en este momento diferentes personas nos ven y nos dicen, bueno, es que yo tengo una etapa muy avanzada o de repente me acaban de diagnosticar cáncer. Eso es muy importante. Las primeras aprobaciones que se dieron para la inmunoterapia eran tumores avanzados. Por ejemplo, cáncer de pulmón avanzado, melanoma, que es un tipo de cáncer de piel muy agresivo avanzado. Y poco a poco la investigación nos ha llevado a ofrecer inmunoterapia en pacientes con etapas más tempranas. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, que le podemos dar inmunoterapia antes de operarse. O, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama que se operan y luego podrían beneficiarse de tratamientos con inmunoterapia. Esto así también en cáncer, por ejemplo, de cérvix, en pacientes que se irradian, cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Ahora, doctora, ¿cómo va a favorecer la inmunoterapia antes de una operación de algún tipo de cáncer? Bueno, por ejemplo, con el ejemplo que te di, cáncer de mama,
En un subtipo de tumor muy agresivo, que se llama triple negativo, la inmunoterapia reduce los tumores y aumenta esa tasa de respuesta para que la paciente tenga una cirugía exitosa y además prolonga el tiempo de control de la enfermedad. Ahora, doctora, después de una operación de estas, ¿verdad? Dependiendo de los casos, se sigue poniendo quimio, radioterapia. Sí. Después de la operación, ¿también se puede poner inmunoterapia? En algunos escenarios, sí. Por ejemplo, un escenario es cáncer de pulmón. Hay unos subtipos de cáncer de pulmón que una vez que usted lo opera, el riesgo de que ese paciente la enfermedad le regrese es muy alto porque es una enfermedad muy agresiva. Entonces, dando inmunoterapia en algunos casos selectos, podemos reducir el riesgo de recaída y el tiempo de vida libre de enfermedad. Doctora, ¿en qué consiste esta inmunoterapia de la que usted nos habla? ¿Son pastillas, son inyecciones? ¿Cómo se toma? Bueno, la mayoría de las inmunoterapias son intravenosas, ¿verdad? Es un suerito que se pone el paciente. La mayoría de veces se infunde en media a una hora a una hora, es muy rápido. No es como las quimioterapias que pasa el paciente 3 horas ahí sentado en la sala de quimio, ¿verdad? La mayoría de pacientes lo tolera muy bien y se pone generalmente cada 3 a 6 semanas. Ok, se pone una vez cada 3 o 6 semanas. Exacto. ¿Eso de qué depende? Va a depender de la droga que estemos utilizando, porque hay diferentes tipos de inmunoterapia y diferentes también casas comerciales que la producen, y además del tipo de tumor. Entonces hay diferentes esquemas dependiendo de lo que estemos tratando. ¿Quién es un candidato a poder recibir la inmunoterapia? Hay diferentes escenarios, ¿verdad? Importantísimo, por ejemplo, en cáncer de piel tipo melanoma avanzado. Ese es un ejemplo clásico de paciente que amerita inmunoterapia. Otro ejemplo clásico son pacientes con un subtipo de cáncer de mama llamado triple negativo, cuando son tumores un poco avanzados que ameritan tratamiento antes de operarse. Ese es otro ejemplo clásico. A través de nuestro Facebook, doña Leticia consulta que si puede un cáncer en los tejidos blandos del abdomen recibir inmunoterapia. Habría que ver el tipo de tumor que es, ¿verdad? Ese nombre que ella nos dice, cáncer de tejido blando del abdomen, existen muchos subtipos y dentro de ellos están los sarcomas, que probablemente ella se refiere a ese tipo. En sarcomas la inmunoterapia todavía va un poco lenta. No es el tumor en el que más se utiliza la inmunoterapia como estos otros que he venido mencionando. Ahora, doctora, preguntan también a través del Facebook que si la inmunoterapia podría causar efectos secundarios. Definitivamente, como cualquier droga. Sin embargo, son efectos completamente distintos a los que conocemos de otros tratamientos. Yo le explico a los pacientes que la inmunoterapia lo que hace es como inflamar el cuerpo del paciente, porque se da como una guerra entre las defensas y el cáncer, como cuando nos vacunan. Entonces, ese estado de inflamación puede provocar a veces un poquito de fiebre, podría provocar alguna inflamación en algún tejido del cuerpo del paciente. Los tejidos que más se ven afectados es la piel, entonces a veces quejan un poquito de picazón, un poquito de piel más sensible o irritación. Pero aquí el número clave es este. Con la inmunoterapia que tenemos disponible en Costa Rica, solo el 15% de los pacientes hace efectos secundarios graves. Estos números con otras estrategias, como por ejemplo quimioterapia, rondan los 40% de pacientes con efectos secundarios graves. Entonces, digamos, ese porcentaje de efectos graves es muy bajo y la mayoría de mis pacientes con inmunoterapia hace una vida muy normal, ¿verdad? Ahora, doctora, para recapitular, una persona que tiene ya en su cotidianidad un tratamiento de radioterapia y de quimioterapia, ¿puede recibir la inmunoterapia? Definitivamente debe consultar con su oncólogo médico si en el escenario del tumor de él existe alguna estrategia de inmunoterapia. No podemos generalizar, eso sí está clarísimo, pero hay muchos escenarios en el que sí. Un ejemplo claro es cáncer de cervix, por ejemplo. Son pacientes que reciben quimio, radio y algunas veces también reciben inmunoterapia. Cáncer de pulmón es un ejemplo clásico. Hay unos tumores de pulmón que no se pueden operar, el paciente recibe quimio y radio y luego un año de inmunoterapia. O sea, es una luz de esperanza. Por ejemplo, Ana Rivera dice que si para linfoma funciona. Para muchos linfomas, cuando hablamos de linfomas hay muchos subtipos, pero hay algunos subtipos de linfoma que definitivamente funcionan. Said dice que su mamá tiene cáncer de pulmón con múltiples nódulos, toma Nexavar y le sirve o no la inmunoterapia. Bueno, habría que ver el subtipo de tumor, habría que ver qué digamos, líneas de tratamiento ha recibido, pero en general en cáncer de pulmón hay algunos escenarios en los que la inmuno sí funciona.
Gaudí dice que si una neoplasia folicular en tiroides le podría funcionar la inmunoterapia. No pareciera, las neoplasias foliculares de tiroides normalmente se operan o reciben otro tipo de tratamiento que se llaman terapias dirigidas. Dice Nelly que si funciona para el cáncer de hígado. En algún escenario sí, hay pacientes con cáncer de hígado o hepatocelular avanzado en los que damos inmunoterapia, sí. Vea, Margaret pone que tiene tiene algo en la matriz, yo me imagino que varios tumores. Hasta el momento no ha dicho qué tipos son. Me los vieron en un ultrasonido, ¿se podrán deshacer? ¿Puede usar inmunoterapia? Bueno, no vamos a ofrecer inmunoterapia hasta tener un diagnóstico claro. Entonces, digamos, teniendo algo, digamos, en el útero, como ella menciona, lo importante es hacer un buen diagnóstico y luego, digamos, ver tratamiento. Natasha dice que es una persona que ya fue operada, que le dieron quimioterapia, radioterapia y que ya ha pasado un largo tiempo desde que fue diagnosticada, puede recibir el tratamiento. Si la paciente está en remisión, eso quiere decir que ahorita no hay enfermedad, no amerita tratamiento. Si la enfermedad un día regresa, habría que ver qué tipo de tumor era y toda la cosa, pero es posible que la inmunoterapia sea una opción. Pero si ya fue operada y ha pasado largo tiempo, ya digamos está en vigilancia. ¿Y si lo quisieran hacer para reactivar su sistema inmune y que esté fuerte? No está indicado en este momento. Ok. Porque ahí digamos que el beneficio no se justifica por los riesgos que también tiene. Dice Kimberly que si se puede tratar el cáncer de colon. En algunos escenarios con cáncer de colon específicos, sí. No todos los cánceres de colon, pero sí. Algunos. Ok. A ver, no hay que decir el negocio, pero es un tratamiento muy oneroso. Sí, como todo tratamiento novedoso, hoy en día es caro, o sea, eso no podemos negarlo, tiene un alto costo y por eso también digamos que tenemos que ser muy prudentes de cuándo darlo, ¿verdad? Cuando realmente está indicado. Y los oncólogos sí defendemos mucho que se indica cuando hay evidencia científica para hacerlo. Y aquí mi consejo para el paciente es asesórese bien, ¿verdad? Claro. Que esto sea una nueva estrategia no quiere decir que es para todos, no quiere decir que no tiene riesgos y además tiene un costo alto. ¿Para enfermedades autoinmunes se puede utilizar la inmunoterapia? Definitivamente las enfermedades autoinmunes tienen un escenario que no es mi campo, ese es el campo del reumatólogo, ¿verdad? Pero sí hay todo un arsenal de medicamentos que también utilizan inmunoterapia en la parte de reumatología. Doctora, yo creo que esto es una luz de esperanza para muchas personas, ¿verdad? Porque se ve como que no hay más, pero bueno, gracias a Dios la tecnología va avanzando. Rocío dice que si sirve la inmunoterapia en policitemia vera. Realmente la policitemia vera no pareciera una enfermedad maligna, sumamente agresiva, ¿verdad? Es algo que se trata de otras maneras, sino la inmunoterapia ahí no tiene escenario. Doctora, muy amable por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Es portadora de buenas noticias. Gracias a ustedes y estamos a la orden. Gracias.